Este sábado, 10 de septiembre de 2022, se cumplen 100 años del nacimiento de Rubén Castillo, otro nombre destacado de la generación del 45, muy conocido porque fue creador y conductor del programa Discodromo en radio y televisión, pero que además fue gestor cultural, escritor, fundador del grupo Teatro Libre. Hoy desde En Perspectiva nos sumamos a la conmemoración y para eso les proponemos dos enfoques que apuntan a celebrar su vida y su obra. El primero es el que se inicia ya, ahora, en el que vamos a repasar la huella que Rubén Castillo dejó en los medios de comunicación, donde se desempeñó durante 4 décadas, entre el año 1953, cuando debutó en CX8 Radio Sarandí, y 1993, cuando se despidió por última vez de sus oyentes en CX36, Centenario, obligado por un quebranto de salud. Y luego, a partir de las 11 de la mañana, llegará una segunda mirada que tendrá forma de entrevista. Estaremos con la profesora Cecilia Pérez Mondino, que fue la última pareja de Rubén, convivió con él 18 años. Con ella conversaremos sobre cómo era el ser humano en el día a día, pero además veremos las otras actividades que desarrolló más allá de la radio y la televisión, por ejemplo, el periodismo escrito, los libros que redactó y sobre todo su otra gran pasión, el teatro, que fue donde en realidad comenzó a expresarse en los años 1940, impulsando varias iniciativas de teatro independiente, actuando, dirigiendo y redactando sus propias obras. A 100 años del nacimiento de Rubén Castillo, hoy en Perspectiva celebramos su vida y su obra. En este primer enfoque estamos repasando el legado de Rubén en la radio y la televisión. Y para eso, para continuar en ese capítulo, voy a saludar a los dos invitados que encabezarán la mesa en los próximos minutos. Primero, Ligia Almitrán, abogada, que trabajó junto a Rubén Castillo en Discodromo y en los programas de radio que vinieron después. Ligia, buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto estar contigo, verte después de tanto tiempo y, por supuesto, compartir estos recuerdos tan emocionantes, tan gratos con toda tu audiencia. Contanos, ¿entre qué años existió esa vinculación estrecha tuya con Rubén? Mira, yo empecé con Rubén en Discodromo en radio. Yo no compartí la etapa de televisión que fue previa a partir del año 78. Allí estuvimos en Discodromo, en Radio Sarandí, y después pasamos a concierto en Centenario. Ahí hubo algún momento de interrupción cuando él pasó la noche en Sarandí, pero siempre trabajando de una manera muy cercana. Y bueno, la semblanza que tú hiciste, el recuerdo que planteaste hoy fue tan interesante y tan completo, y empiezo a evocar cosas, entre ellas algo cotidiano que me parece, además de lo que luego hablaremos, muy destacable. A ver. Y es el humor de Castillo en este sentido, de un temperamento estable. Era fácil trabajar con él, era amable en lo cotidiano. Hay que pensar que Discodromo empezaba inimaginable en la actualidad, empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. Y éramos 2 en ese momento. Y no había productores, algo imprescindible hoy y que no se concibe que se pudiera hacer un programa tan enorme sin alguien que llamara por teléfono, que no había celular, como tú señalabas, no había internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacíamos? Es inexplicable, y para lograr ese producto que descansaba fundamentalmente en él, porque cambiaba de ideas permanentemente, porque se le ocurrían cuestiones tan locas, tan creativas, tan intensas, en el correr de la tarde. Entonces iba cambiando de rumbo, pero además las hacíamos en la medida
de que esa ocurrencia pudiera fluir. Entonces, cuando yo digo, bueno, eso es fácil, sí, fue fácil porque su humor, es decir, su estado de ánimo, Ujú. tal vez sea la expresión más adecuada, no cambiaba. Ajá. Era un hombre de buen humor, de buen temperamento, de bienestar. Entonces terminaba, nunca se cansaba, terminaba y se iba al teatro todos los días, o a un espectáculo musical, o proponía un libro, y de mañana temprano nos comunicábamos para ver qué hacíamos en ese día o al otro, etcétera. Quiero decir, esa estabilidad era también un facilitador para lograr llevar un producto de enorme calidad a Ujú. la audiencia. Pero hay otra Buen cosa. comienzo de tu aporte, Ligia. Vamos a profundizar por allí enseguida. Y ahora saludo al otro invitado que me acompaña, en este caso acá en el estudio, Eduardo Rivero, músico, periodista, hombre de radio, conductor en Radio Mundo acá de Se hace tarde. Buen día, Eduardo. Buen día, buen día. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. ¿Cómo fue tu vínculo laboral, tu vínculo de trabajo con Rubén? Bueno, mirá, Ligia no se debe acordar. Yo era el pibe de la discoteca en Radio Sarandí en esos años. Entonces, Mirá la cara de Ligia, Sí. está haciendo, mueve los ojos como diciendo, mirá. Mirá, Pero, era el pibe de la pero discoteca y por me ahí... estás diciendo que eras menor que yo. Sí, bueno, puede ser. No empecemos con esa conversación. Claro, ese es un terreno muy cenagoso, ese de las edades, déjalo así. No, Ligia de repente se acuerda porque además yo era muy amigo de amigos en común de Ligia como Eduardo Darnoyans y Chichila y Claro. Razábal también, ¿no? Que Ahí está, claro, claro. ahora sí, ¿te acordás del espectáculo por Nosotros supuesto. Tres y todo eso? Sí, sí. Bueno, yo era uno de esos tres. Bueno, mi vínculo fue, entré de discotecario en la radio en 1977 y estuve casi hasta que empezaba el 80 por allí. Hay que decir que, bueno, Rubén se destacaba en sí mismo, pero además se destacaba en el marco de una radio que tenía una programación impresionante, que tenía a Never Araujo en la mañana, a Rubén en la tarde y a María del Carmen Núñez haciendo Nocturno Sarandí en la noche. Entonces, también los pares que tenía allí eran de primerísima. Te olvidaste de Julio Villegas en las madrugadas. Bueno, había un departamento de prensa donde estaba Juan Francisco Fontoura, Villegas, bueno, gente así, Cecilia Prieto. Otto Cisneros. Otto y su esposa, ¿te acordás? ¿Recuerdan la síntesis de medianoche que hacía, Claro, que hacían ellos? No, y además Otto con la ironía en el medio de un país donde no se podía decir nada, y él decía todo sin decir nada, ¿no? Era un maestro en ese sentido. Y entonces tú estabas en la discoteca ahí. Bueno, yo estaba en la discoteca y hacía el turno de la tarde, después surgió mi vinculación con la publicidad, entonces empecé a ir medio horario, y el medio horario hacía lo de la discoteca a toda velocidad para poder bajar al control y ver a un auténtico maestro como era para mí del otro lado del vidrio. Entonces yo estaba permanentemente sentado al lado de Carlos Beis o al lado de Oscar Pesano, de los que estaban haciendo mesa allí, para ver lo que Rubén hacía, el carisma impresionante con que lo hacía, la respuesta con la gente no menos impresionante. Todo lo que tú dijiste en tu texto hace un ratito, yo lo suscribo absolutamente. Pero lo vivías del otro lado del receptor. Claro, lo viví del otro lado del receptor. Del otro lado del vidrio. Del además. otro lado del vidrio, claro. Estaba allí viendo cómo era aquello, y cuando estaba Ligia, estaba Gloria, estaba Luciano Álvarez, todo el equipo que tenía allí. Concuerdo plenamente con el humor. Alguna vez se me dio una circunstancia maravillosa, porque yo empecé viéndolo en la televisión cuando era un pibe, y el Rubén se le merece en este país de la música uruguaya, le merece un homenaje por toda la gente a la que le dio oportunidad. Allí vimos por primera vez al Zabalero, por decir alguien, vimos por primera vez a Eduardo Mateo y al Quinto, y todo eso, y fue una grandísima escuela. Alguna vez lo que pasó fue que Rubén tenía un canje de revistas con el kiosco Italia acá en el Pilar del Palacio Salvo, y alguna vez me dijo, mirá, vos sabés que estoy un poco engripado, me llamó por teléfono, ¿no me traerías las revistas a mi casa? Y Las revistas eran fundamentales. eran fundamentales. ¿No? Repito, no existía internet. No, en un mundo sin internet y sin globalización y sin nada era fundamental. Yo le llevaba las revistas internacionales, él leía muy bien francés y todo eso. Y entonces cuando le llevaba las revistas, porque por alguna razón me invitaba a comer ahí, yo me quedaba.
Y él, para mí era, no sé, como estar charlando con Lennon y McCartney juntos, ¿no? Era algo impresionante aquello. Así que bueno, tuve la suerte de empezar en radio en ese momento con toda esa gente y con Rubén, que reitero, suscribo totalmente lo que tú decías. Tú decías, bueno, para ti fue un auténtico maestro en aquellos años en Colón, estudiando ingeniería, y para mí era un auténtico maestro también desde que yo estaba, qué sé yo, en el liceo, en el Damaso. Antes de seguir charlando con Ligia, con Eduardo, convoco a otro nombre, ya mencionado hoy un par de veces, Óscar Pesano, que trabajó junto a Rubén Castillo en Sarandí a partir del año 1977. Fue operador de sus programas, pero más, escuchaba y seleccionaba material de medios extranjeros que se utilizaba, por ejemplo, BBC, RAI, Deutsche Welle, la radio televisión holandesa, y también salía al aire. Rubén Castillo le ofreció que realizara una sección sobre jazz contemporáneo. Él dice que fue un privilegio con apenas 18 años integrar aquel gran equipo, aprendiendo y admirando todo lo que podía hacerse en radio. Así comenzaba Discodromo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Todos gente de hoy, vivos para luchar, fuertes para creer, juntos para cantar. Cantaré, 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 cantaré. Rubén llegaba a Radio Sarandí en su Fiat 600, 20 minutos antes de las 2, cargando un enorme portafolio de cuero marrón con diarios, revistas, cuadernos y, por supuesto, los discos de vinilo para ese día. El despliegue de todo ese material era cotidianamente caótico. Aún así, el programa fluía con toda gracia. En la cabina del operador se acumulaban notas en papel escritas por él mismo, con indicaciones y esquemas básicos para el desarrollo del programa. Con esta cortina íbamos y volvíamos de las tandas. Rubén usaba ese momento para recibir invitados y colaboradores que esperaban en el patio central de la radio. Pero no todo estaba establecido de antemano. Castillo tenía una enorme capacidad para cambiar el rumbo de Discodromo. De un momento a otro daba vuelta a todo. Eso generaba una sensación de que el programa nunca era igual, a pesar de tener secciones fijas. Mucha gente apoyaba a Discodromo en el aire. Luciano Álvarez, Cuca Esclavo, América Moro, Carlos Maggi, solo por nombrar algunos de una lista muy grande. Rubén mantenía contacto permanente con cada uno, pero no en reuniones de producción en la radio, sino telefónicamente desde su casa. Castillo le dedicaba su vida al programa, desde que se levantaba hasta ir a dormir, todo el tiempo. Según sus palabras, Discodromo era el combustible de su motor creativo y sus ansias de comunicación. Fue creador del Club del Libro, junto a Amanda Berenguer, María Inés Silva Vila, Carlos Maggi y José Pedro Díaz, un hito en la radio de nuestro país. Rubén Castillo fue un gran impulsor de cultura, la propia y la universal. Tenía un gusto musical refinado, nada académico, pero muy avanzado. Discodromo tenía la particularidad de adelantarse a ciertas tendencias musicales y tal vez la de generar tendencias. Tenía una cercanía con España, país muy querido por él. Serrat, Luis Eduardo Aute, Jarcha, Agua Viva, Luis Llach, Paco Ibáñez fueron algunos de los músicos españoles que Rubén Castillo difundió y apoyó en nuestro país. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas,
que golpea las tinieblas. Uruguay en los mejores momentos de Discódromo sufría la dictadura militar, cívico-militar para ser más preciso. Discódromo era un programa incómodo para el régimen. Hubo grandes presiones hacia la radio para despedir a Castillo. No se llegó a eso, simplemente se pactó desmantelarle su equipo y sus colaboradores y enviarlo al horario nocturno, algo así como el exilio, sin invitados ni entrevistas grabadas o telefónicas, solo. Intentaron con Rubén una especie de muerte profesional, pero no lo lograron. Rubén resistió con tenacidad, pero no sin un gran dolor. Y ahí viene la etapa de la noche. Un hombre y su música comenzaba a las 22 hasta el cierre de la transmisión a la 1 de la mañana. Rubén Castillo se las ingeniaba para decir lo que quería. Ese hombre y su música también era un hombre y sus libros, que tanto amaba. A la salida de la radio, a eso de la 1:20 de la madrugada, 1:30, íbamos al bar más cercano que estaba abierto a pensar el próximo día. Eso era en Millán y Larrañaga. Con algún café de más, cerca de las 3, 3:30, ya teníamos definidas las pautas para esa noche. Así era la radio de Castillo en esos días. Años después, Rubén estuvo en emisora del Palacio, FM, con una propuesta similar. Su ímpetu y sus ideas intactas. No así su salud. Rubén me pidió que eligiera la cortina de su programa. Y no fue fácil, pero a Castillo le gustaba mucho Duke Ellington. Y en ese tiempo el grupo Steps Ahead lanzó el álbum Magnetic, en el que está In a Sentimental Mood, y el título de esa música iba a la perfección con su propuesta. Les mando un gran abrazo a todos los que estuvieron con Rubén, apoyándolo de cerca o desde las radios en sus casas y en los lugares de trabajo. Rubén Castillo, gracias. Todos gente de hoy, vivos para luchar, fuertes para creer, juntos para cantar. Cantaré, 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 cantaré. Te veía, Alicia, emocionadísima, escuchando ¿Cómo no? a Óscar Pesano. ¿Cómo no? Trabajamos mucho tiempo con Óscar. Claro, ahí se empiezan a golpar los recuerdos, pero hay algo que quiero destacar de Castillo, y es esto. La radio hasta él era una radio libretada, y él rompe los libretos. Y a mí me parece que eso es una cuestión fundamental, porque hay una radio en general antes y después de Castillo. Cuando digo rompe el libreto, es quien se anima a enfrentarse a un micrófono, a comunicarse con la gente, con las personas, con su audiencia, desde un lugar de la reflexión, de la amenidad, de la provocación, lo que tú señalaste en algún momento, Emiliano, de la provocación al pensamiento. Él conduce una audiencia, pero desde un libreto más genérico, no está escrito, no está guionado. Y quiero aclarar allí, el ruedo, y aclaro allí, Ligia, que esa huella, ese estilo Rubén Castillo, en realidad no arrancó allí. Rubén Castillo ingresó a Radio Sarandí en 1953 por la vía de un concurso. Y unos años más tarde dirigió una renovación de la programación de esa radio. Claro. La Nueva 8 se llamó, que ya marcaba esta tendencia de la que estás hablando, ¿no? Una ruptura con la radio clásica tradicional. Sí, porque él fue gerente de programación. Yo cuando entro a trabajar con él era el gerente de programación. Y él lo que hacía era, lo que decía Óscar, también, él lo que hacía era potenciar a la gente para sacar a sus colaboradores, a quienes trabajaban con él, para sacar lo mejor que tuvieran, porque creía en eso, y eso para él constituía el valor
uno de los valores fundamentales. Eduardo, tú Bueno, agregadito allí y nos vamos a la pausa que tenemos pendiente. Sí, estaba Sí. escuchando la apertura del programa. Lo que no mencionamos es que cuando Aguaviva decía todos, gente de hoy, Castillo decía todos, gente de hoy, vivos para dudar, vivos para dudar. Él le contestaba a Aguaviva, esa era la apertura característica de Discodromo. Y lo otro que me quedó picando de lo que tú decías fue la famosa tarde a las 5 de la tarde, ¿no? Cuando leyó el poema de Lorca, que fue algo impresionante también. Así que bueno. Ya volveremos a ese episodio. Sí, que, claro. que claro, en la vida y en la obra de Rubén Castillo está marcado a fuego. ¿Y ustedes qué recuerdos tienen de Rubén Castillo y sus programas de radio? ¿Conocieron sus otras facetas? Por ejemplo, la de teatrero. Dicen, por ejemplo, los oyentes. Dice, por ejemplo, Luis. Conocí a Rubén Castillo y puedo decir con orgullo que me concedió el título de amigo, lo cual, siendo él contemporáneo de mi padre y yo por entonces un treintañero, es un gran honor. Lo conocí en mi adolescencia, como todos los de mi generación, por su trabajo en radio y TV. Discodromo era un ritual de toda esa generación y los artistas que él presentaba nos hacían conocer y valorar la potencialidad de nuestros creadores jóvenes, lo cual en un país acomplejado y en crisis no era poca cosa. Pero lo traté personalmente muchos años después de mi adolescencia, cuando estudiaba en el IPA durante la dictadura. A él ya habían empezado a desplazarlo de los horarios centrales en la radio, pero su ingenio lo hacía inventar cada vez nuevas herramientas de comunicación con sus oyentes, integrados, les decía. Está bueno eso, sí, los integrados. Y bueno, y volví a ser el más escuchado en su obra. Fuimos a su programa con un grupo de compañeros del IPA con quienes sacábamos una revista cultural con intención de sacudir la modorra aquella de plomo y miedo de los 70-80, pues a él se le ocurrió armar un espacio de polémicas literarias. La palabra polémica era desconocida en los medios, salvo y tímidamente en el fútbol. ¿Cómo se las ingeniaba Rubén para que una discusión sobre si Quiroga es un gran escritor o un mediocre con éxito se transformara en una alusión a los acontecimientos del momento, que por supuesto solo no se podía informar? Sobre aquellos hechos solo había una versión. Bueno, no lo sé, no tengo la respuesta, pero así era. De aquella experiencia de confianza en un grupo de muchachos entusiastas a los que él, un consagrado, les daba un lugar de respeto y valoración, surgirían muchas vocaciones vinculadas con la crítica y la comunicación. Rubén Castillo, a 100 años de su nacimiento. Estamos con Ligia Almitrán, estamos con Eduardo Rivero. Todos tienen para agregar, supongo, a partir de cada apunte, cada dato, cada testimonio, surgen nuevos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ligia. Sí, que me estaba, creo que otra de las cuestiones fundamentales, por lo menos que para mí fue una enseñanza que la aplico hasta el día de hoy, respecto a la radio, me decía siempre, no te olvides que la radio es repetición, la radio es repetición, y nunca confundas ritmo con velocidad. Eso era una constante, te diría que cotidiana. Y cuando empezaba a hablar por radio, él, a la manera de un director teatral también, te iba marcando el ritmo. Entonces te decía, para arriba, para abajo. Entonces era también un show. Qué notable conocer esos entretelones. Sí, era un show verlo dentro del estudio. Suponte, un comunicado que había que leer, entonces empezaba a leerlo, entonces me hacía así. Y después subir y bajar. Era un placer. Pero claro, y de una exigencia, tantas horas cotidianamente, entonces me decía, nunca confundir, repito, ritmo con velocidad y la repetición. Hay una idea que hay que repetir porque los oyentes tienen en aquel momento, tienen un solo sentido, que es el oído. Entonces la radio va acompañando, y para que la idea esté, y para que la idea se asimile, hay que repetir esa idea en un determinado tiempo.
Te encantó bueno, eso, Eduardo. Sí, sí, totalmente. Anotaron, ¿no? Pero eso fue una idea que me marcó conceptos. Sí, sí, sí. ideas que me No, pero además marcaron durante te años. volvió, de hecho, una actriz. También. Vamos a seguir sumando voces y vamos a darle, digamos, más riqueza, más amplitud a esta aproximación a Rubén Castillo. Vamos a conocer más del contexto. Yo decía, uno de los colaboradores importantes en Discodromo era Carlos Maggi, el gran amigo de Rubén Castillo. Uh-huh. Eran grandes amigos ambos. Bueno, en línea está en este momento Sergio Clefi. Yo le preguntaba ayer cómo te defino y me dijo, bueno, presentame como sobrino del pibe. ¿Está bien así, entonces? Sí, perfecto. Yo más que nada soy un... Sí. Yo soy un observador privilegiado de primera fila de momentos históricos. Yo ahora, quizás alguien ahora se enoje conmigo cuando diga la edad que tengo. Yo tengo 63 años, uh-huh. Con lo cual en los años 69 evidentemente tenía 10 y era una esponja que absorbía lo que pasaba en esa casa tan peculiar. A ver, te pido que pares ahí. Esa casa tan peculiar. Esa casa era la casa de la familia Maggi y ahí pasaba mucho, pero mucho alboroto cultural, ¿no? De todo. Sinceramente, yo ¿cómo explicar una casa en donde algunos fines de semana en la tarde íbamos todos ahí? Tenía un gran estar, y en ese gran estar, que era, yo digo, nivel de debate bajo, se podía pasar al de escritorio del pibe, que era más grande y era ya para gente con ciertos niveles, en donde algunos chiquitos nos podíamos colar a escuchar cosas. Pero ahí caía, por supuesto, Amanda Berenguer, José Pedro Díaz, Juan Silva Vila, que era el hermano de María Inés, de mi tía. Y las charlas eran de un tono en donde creo que hasta los 19, 20 años nadie podía opinar en esa casa por el nivel de lo que pasaba. Y uno de ellos era Rubén. Yo lo que conocí fue la primera imagen que tengo de Rubén. Acabas de pasar a Paco Ibáñez. Yo lo escuché ahí por primera vez, porque él traía los discos cuando no lo tenía nadie y se los mostraba el pibe. Entonces, yo conocí a Jaime Ross, yo qué sé, 6 meses antes de que el Uruguay lo conociera, porque lo tenía Rubén Castillo, lo traía, y discutían y charlaban sobre música, sobre cualquier cosa. Después, a su vez, era una casa, por ejemplo, el pibe tenía en esa casa un quincho donde guardaba el auto. Estamos hablando de la casa de Araucana. Tanto es así, después voy a repetir, cuando el tema del Club del Libro, la SRL que se forma para fundar el Club del Libro se llama Arauca SRL, uh-huh. por la calle Araucana. En la calle Araucana, en ese quincho, por ejemplo, una vez preinauguramos o preestrenamos una obra de teatro. Mauricio Rosenkopf, también íntimo amigo del pibe y íntimo amigo de mi padre, lo nombro, ¿no? Miguel Clefi, se le ocurrió hacer La Calecita Rebelde, ¿no? Una obra de teatro, en donde los actores eran Anita Maggi, Marco, yo, mi hermana, Manolo, Flores, todos los gurises de la época, porque hay que entender que también Maneco y el pibe eran parientes políticos, se casaron con 2 hermanas. Manuel Flores Mora. Manuel Flores Mora. Sí, sí. Entonces, claro, yo termino ser sobrino de Manolo termino siendo, a pesar de que no me llevo mucha diferencia de edad. Pero lo que quiero decir es que en esa casa también se había dado cosas muy peculiares. A ver, repito lo que acabas de contar. En esa casa se preestrenó una obra de teatro de Mauricio Rosenkopf con actores de la familia y del entorno. Mauricio, atrás de una cortina, nos dictaba texto, porque no éramos actores, y la platea, que era en el pasto, porque nosotros estábamos en el quincho, estaba, yo qué sé, Taco Larreta, estaba Rubén, estaba José Pedro, Ida Vitale, Ángel Rama. Esa era la gente que nos miraba a los niños actuar. Entonces, claro, era una casa muy, muy peculiar. Y es especialmente interesante lo que estás describiendo, porque ese era
uno de los caldos de cultivo donde se gestaba Discodromo, ¿no? Uno de los ámbitos desde los cuales fluían las ideas, los nombres, los temas, ¿no? Sí, yo quiero rescatar de Rubén también el gesto humano, Leo, porque en realidad él se mete en la familia nuestra. Nuestra familia era una familia muy peculiar, teníamos agnósticos, es decir, por ejemplo, mi padre se casa, hijo único mi padre, en una iglesia, no siendo bautizado, con un lío de la época, ¿no? Permiso del cardenal Barbieri para casarse, porque era un ateo, mi padre. Y el padrino del casamiento es Maggi, porque mi abuelo no quiso ir al casamiento porque él no entraba a las iglesias. Bueno, ya vamos entendiendo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la Navidad era un tema, porque había un católico y estaba toda esta rama liberal, digamos, ¿no? En la familia. ¿Y entonces? Entonces terminamos haciendo de la Navidad una cosa rarísima. Era un gran festejo artístico. Es decir, primero se fabricaban cuplé. Cada familia tenía que llegar con un cuplé o una obra o lo que fuera en referencia a lo que le había pasado a otra parte de la familia durante el año. Me acuerdo mi padre, toda la familia, incluido mi abuelo, todos disfrazados de romanos, hicimos un cuplé en relación a los aspersores del jardín de Maggi, que no andaban bien, nunca anduvieron bien. Entonces le tomamos el pelo a Maggi toda la noche con los aspersores. Pero quien traía también gente y quería participar era Rubén. Entonces yo me acuerdo que montábamos un escenario en un patio interno que tenía la casa, y en ese escenario yo fui por primera vez a Aldo y Daniel, a Marga y Betty, un día cayó Rada, otra vez caía ¿cómo se llama? Frade con algún músico. Se escuchaba música desde afuera y la gente pedía a ver si se podía pagar para entrar a la fiesta esa de la calle Araucana. Era la fiesta de Navidad de la calle Araucana. Sí, pero por ejemplo, una vez le ocurrió al pibe hacer una gincana. Se llamó Magincana, porque era la casa de Maggi. Por supuesto, Rubén participó de la Magincana, estábamos todos metidos en esa onda familiar. La Magincana terminamos, por ejemplo, una de las pruebas era que Napoleón se sacara una foto en la calle Arocena y frente a la Pasiva, a García. Robamos una silla de hierro de una casa, conseguimos un disfraz de una casa que la abrimos de madrugada yendo en auto para disfrazarnos de Napoleón y sacarnos una foto con una cámara en esa época, de esas de automáticas, y pudimos presentar a Napoleón en la calle Arocena. Y esas eran las pruebas que íbamos haciendo. Terminamos a las 7 de la mañana la fiesta de Navidad de CDs. Sí, era así la fiesta. Y en ese ámbito se metió, era uno más. Era difícil saber quién era pariente en ese lugar. Para mí eran todos tíos. Un cuento que yo siempre digo, un día llegó un señor muy feo, olía muy feo y tenía un cigarrillo siempre pegado en la boca, ¿no? Y entonces nos contaba cuentos, y era graciosísimo, porque los cuentos, él hacía los gestos al revés. Decía, y está quietito, quietito, y movía la mano. Y se viene acercando y hacía gesto de que se alejaba. Después me di cuenta que era Paco Espínola, que contaba los cuentos. Entonces nos entretenía los gurises Paco Espínola. Era rara la casa, es decir, vos contás esto y decís, bueno, ¿en dónde te criaste? En un ambiente extraño. Pero todo esto para derivar en una situación. Mi padre era como el íntimo hermano, era casi más que hermano de pibe, eran compinches. Tanto es así que ellos dos fabricaron una cabaña de madera, lo que se llama la cabaña a medio tronco, ¿no? Que se corta, se llamó clavileño, y se llamó clavileño porque era leña y clavos. En ese clavileño, en Punta del Este, que después se incendió y desapareció, llegaron hasta reunirse, escondidos de los partidos, Wilson Ferreira y Maneco, para hablar del tema agrario cuando se estaban pasando la cartera uno a otro. Es decir, estos dos, si ustedes se acuerdan la carta entre Wilson y Maneco, cuando Maneco ya estaba grave, famosa carta, preciosa carta, pero muestra lo que era la amistad de ellos. Pero eso se gestó ¿en qué lugar? En esta cabaña que se gestó por estos dos primos
que se animaban ellos con sus manos. Así, nadie se imagina al pibe armando una cabaña, él con las manos. Bueno, lo hizo también. Te Entonces, en el propongo, año Sergio, que 73, a partir de este cuento, que nos da contexto justamente, que nos da, yo qué sé, el backstage, por ejemplo, de Discodromo y de tantas otras iniciativas culturales de aquellos años, a partir de eso que nos estabas describiendo, hagamos una pausa, porque después creo que hay otra historia que podemos agregar y que nació de algún modo allí. Dice Marta desde la audiencia, en aquellos días yo llevaba a mi trabajo una radio portátil con la cual tarde a tarde escuchaba a Rubén Castillo. Mis compañeros de a poco se fueron interesando dada la calidad del programa. Llegamos a plantearle dudas idiomáticas y así se formaron intercambios de ideas que hicieron abrir la cabeza a más de 4 y además generar la admiración hacia aquel sabio Rubén. Una experiencia inolvidable y mis compañeros agradecidos. Y me he encontrado con alguien que habla español. ¿Cuántos años tienes? 21. 21 años. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre de pila? Beatriz. 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 Y aparte, ¿cuánto hace que estás aquí en Londres? En Londres 3 meses. 3 meses. ¿Estás trabajando aquí en Carnaby? Sí. ¿Qué es Carnaby? Explícame un poco y explícale a los oyentes de Discodromo del Uruguay un poco qué es Carnaby. Bueno, es una calle muy chiquita, Sí. donde no se ha tenido mucha fama hace unos 4 o 5 años por los hippies, por las drogas y por todo eso. Sí. Y así ha empezado la fama de Carnaby. Ahora, actualmente no tiene el auge y el movimiento que tenía hace 4 años. Pero la gente sigue viniendo porque tiene mucho nombre. Pero en los años 60, era Sí, hace más- 62, 63, Sí, por ahí. era la época de los Beatles y esta calle era el centro, el corazón sí, es de verdad. esa actividad, ¿no? Rubén Castillo, 100 años. Su huella en la radio, la televisión y el teatro. Un par de enfoques esta mañana en perspectiva. Habrá otro después de las 11, después de la tertulia, pero ahora estamos enfocándonos justamente en el Rubén Castillo de la comunicación. Estamos con Ligia Almitrán, con Eduardo Rivero, se sumó recién Sergio Cleffi. Y antes de continuar, porque creo que hay alguna anécdota que vale la pena conocer detrás de los telones, sumo otra voz. Me refiero a Vera Sienra, que ustedes conocen, es música, poeta, artista plástica uruguaya, y que fue una de las figuras que emergió, que apareció públicamente a partir de Discodromo. Este septiembre se cumplen 100 años de su nacimiento y 20 de su desaparición física. Nos conocimos con Rubén iniciando los 70. Discodromo Show en TV mostraba los domingos al mediodía un semillero expresivo de músicos, intérpretes, cantoras, cantores. Supo ver la realidad cultural de aquel tiempo. Y lo demuestra todo lo que hizo en la comunicación radial y televisiva. Rubén tenía esa facultad de reunir gente, era un foco de atracción, unía, creaba, tenía una vitalidad entusiasta, siempre dirigida a la comunicación, se entregó a su tarea sin descanso, no paraba. Yo tenía 19, 20 años. Él se preocupó de hacernos sentir a todos los participantes de su aventura, nos hacía sentir dignos, felices con nuestras presentaciones en TV. Se ocupó de que tuviéramos nuestro caché, de cuidarnos, de profesionalizarnos, nos encaminó, eran nuestros primeros pasos. Y Rubén también, como nosotros, era un vocacional, un apasionado de lo que hacía. A veces con esa voz grave,
pegaba un grito que congelaba, un grito de conductor, se ponía nervioso, pero el ambiente que hacía los domingos en el mismo estudio del Canal 12, con todos los integrantes que participaban, los directores de cámara, etc., como también pasábamos muy bien durante la semana grabando en Sondor para los playback del domingo. Todos a favor. Pasaron por allí creadores e intérpretes desde Mateo el Quinto, Rada, Carlos Molina, Citarrosa, Diane de Noir, Eduardo Arnoyaz, Washington Carrasco, Cristina, Nancy de Vista, una tanguera, Leticia, que ya hace tiempo que no veo, y tantos más. Los consagrados y los no tanto. Y las primeras voces femeninas después de Amalia. Nos dio una oportunidad, una llave de entrada. Y bueno, a veces, claro, tenía sus sombras, malhumorado o triste, pero siempre un guerrero cariñoso, un animador de conciencias, un tipo que aún ya viejo siempre mantuvo su espíritu joven y sus manos de adolescente. Curioso. Hay algo que siempre me dejó pensando. Un comunicador como él vivió el sacrificio de enmudecer en sus últimos años. Su dolencia le impedía hablar, pero igual no anduvo solo. Siempre acompañado por Cecilia y sus amigos, nunca faltó a los encuentros, a los cantos, al teatro. Y Rubén, no te olvido. Un fuerte abrazo, que te lleguen mis pensamientos donde estés, y celebro esta idea preciosa de festejar tus 100 años. Solo estés sin otra voz, allí junto al cristal, allí conversame, el viento llevará mi voz, aunque no esté lejos, mi canción habla de ti. Esta emoción no quiere morir. Ligia, has escuchado varias voces, varios testimonios. Varias voces, todos muy entrañables, todos muy elocuentes, y sigo recordando cosas. Por ejemplo, la primera feria internacional, eso es la personalidad múltiple, esa cabeza prodigiosa de Rubén Castillo, que no la estoy edulcorando después de su muerte o a los 100 años de su nacimiento. Cecilia Pérez, su señora que lo acompañó tan amorosamente durante tantos años, siempre me decía: tú me llamas todos los 10 de septiembre, no la fecha del fallecimiento, sino la fecha de su nacimiento, de su cumpleaños. Con ella vamos a charlar largo después de las 11 de la mañana. Pero lo que quiero decir es, y así lo hizo Sergio tampoco, no es edulcorarlo después de la muerte, sino que fue en vida, esa cabeza prodigiosa. Por ejemplo, la primera Feria Internacional del Libro, que fue en el subte municipal, la radio y el programa que transmitió por primera vez, me acuerdo que estaba allí, fue Discodromo, con Castillo, por iniciativa de Rubén, que siempre tenía esos chispazos, esos fogonazos. Hay que transmitir desde allí. Hoy diríamos que es una cosa, más frecuente, más común, pero aquello fue originario. Ese es el valor, cómo él podía ver que allí había una materia prima importante para lanzarse a la aventura de la comunicación. Por ejemplo, después hay una anécdota
divertida que me involucra en aspectos de la tontería adolescente que también supe tener. Quería que yo hiciera móviles en la calle inmediatamente cuando empecé a trabajar con él. Y me dice, tú tienes que parar gente y preguntarle cosas. Me acuerdo que el tema eran los bestsellers. Entonces me daba una vergüenza espantosa. Y me voy a Arca y allí estaba Milton Fornaro. Y le digo... La editorial Arca, ¿no? La editorial Arca. Que estaba en la calle Miní, me parece. No sé si te acordás, Emiliano. Bueno, pero era por ser Florida, Miní, por allí. Entonces le digo, mira, Milton, yo te decía que tú sos Eduardo y vamos a hablar de los bestsellers. Y él habla largo. Termina la entrevista de 3-4 minutos y Castillo me dice desde estudio, Ligia, este chico Eduardo que está hablando, este muchacho, tiene la voz idéntica a un amigo mío que es el Pastilla Fornaro. Y larga una carcajada enorme. Y ahí dije, nunca más hay que hacer esto, sino que hay que parar gente. Esas cuestiones que hablan también de su humor al aire y de su vínculo en el trabajo, que te generaba un bienestar muy, muy especiales. Y después con lo de la música, que es lo que están hablando, que han hablado tanto, era además de un conocedor, como dijo Oscar, muy, muy refinado, era un intuitivo. ¿Cómo hacía para saber dónde estaban las claves de lo que era bueno, cómo sabía dónde estaba la punta de la madeja a tirar, para mostrar lo mejor en el mundo de la música, en cualquier forma de su expresión? Yo me acuerdo que en Punta del Este, que tú también nombrabas, transformaba esos programas en algo que era muy, muy espléndido. Allí, es cierto, estábamos un día hablando con Susana Rinaldi, al otro día Norma Leandro, y así íbamos convirtiendo en eso en un programa suelto, ameno, agradable, amoroso, y siempre terminábamos con a pesar de todo de Susana Rinaldi. A pesar de todo, ¿eh? A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda y yo me acomodo, mi almohada de luna, a pesar de todo. Eduardo, sobre la música, ¿algo para añadir? Mira, yo pienso que Castillo inauguró una nueva manera más descontraída y más audaz de seleccionar música, porque tenía un eclecticismo absolutamente impresionante. Creo que muchos bebimos de esa fuente. Yo en lo que hago en radio, salvando las distancias, por supuesto, intento lo mismo. Influyó directamente en gente como Carlos Martins, como Eduardo Nogareda, de algún modo en las X30 de su época, Alfredo Perkovich, de animarse a pasar Vivaldi y los Rolling Stones al mismo tiempo, en el mismo programa, en el mismo espacio, que era algo que
estaban más en Compartimientos Estancos previamente a su aparición con Discodromo en la radio, así que inauguró aquello de tener una cabeza abierta y de que no había otra frontera en la música que la calidad, ¿verdad? Y creo que ese es un aporte esencial que hizo Castillo. Lo charlaba, me acuerdo, no hace mucho con Fernando Cabrera. Cabrera me decía exactamente lo mismo, que él se había criado escuchando Discodromo y que ese eclecticismo de Castillo era maravilloso. Quiero agregar que, bueno, como bien decía Sergio, él fue el primero en que difundió a Jaime Ross cuando Jaime mandó una cinta con cosas que traía desde Europa. Y, por ejemplo, en Discodromo en la televisión, fue el primero que pasó a Mateo y al Quinto y tuvo la conciencia, como decía Ligia, de darse cuenta de lo que valía esa música, porque incluso yo recuerdo salidas con el Quinto a hacer rudimentarios videoclips, llamémosle, adelantados a su época, en los Juegos del Parque Rodó y cosas así. Es un aporte inestimable a la difusión de la música popular uruguaya y de otros tipos de música. Yo la primera vez que escuché, por ejemplo, que tuve noticias de la venezolana Soledad Bravo fue escuchándolo a Castillo, o de Agua Viva, o de Jarcha, o de todo eso, ¿verdad? Así que creo que eso hay que decirlo porque su aporte es enorme en ese sentido. Y cuentos para... Dice uno de nuestros oyentes, dice Luis, Rubén Castillo es emblema de música, literatura, innovación, compromiso, defensa y lealtad a la cultura uruguaya. El Club del Libro fue una ingeniosa aventura revolucionaria. Todavía conservo algunos de sus ejemplares y nos manda las fotos correspondientes de 2 de esos libros, gastados, ajados, pero vivitos y coleando ahí arriba de la mesa de nuestro oyente. Estamos muy pasados de la hora, pero enseguida, en el último segmento de este primer enfoque, justamente vamos a poner la atención allí, en el Club del Libro. Los mensajes de los oyentes, cómo elegir, ¿no? Cómo elegir. Freddy, por ejemplo, se va para atrás, a los años 60, cuando se estaba generando la nueva 8 en Sarandí. Recuerda a Carlos Solé, obviamente en el relato del fútbol, Discodromo, y allí Rubén, al frente de la programación, le dio lugar a jóvenes para realizar espacios. En las tardes, después del Discodromo hecho por él, estaba Club de las 5. ¿Quién conducía? Reinal Alberto Pacífico. Beatlemanía, ¿quién conducía? Elías Turubich. Constelación, ¿quién conducía? Carlos Martín y Oscar de León. Eduardo Nogareda, ¿qué hacía? Hacía el programa Sin Nombre, hacía varias cosas de Nogareda, antes de irse a España largamente, ¿no? Ahí están tus fuentes, ¿no? Sí, totalmente. Eduardo Rivero dice. Vamos a empezar a averiguar ciertas cosas de un escritor muy joven que promete mucho. La crítica opina que es un escritor de muchas condiciones, tanto en la parte poética como en lo narrativo. Jorge Palma. ¿Es tu nombre verdadero? Sí, mi nombre verdadero. ¿Sí? Jorge Palma. Sí, nunca me gustó usar ese nombre. Además, toda la gente me conoce por ese nombre, así que no se justificaba utilizarlo. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Montevideo. ¿Qué barrio? En el barrio Cordón. ¿Estás tranquilo o estás un poco nervioso? Estoy un poco nervioso. Bueno, trata de aflojarte, tratar de conversar conmigo, porque podés decir cosas muy interesantes, contarnos cosas muy interesantes. Rubén Castillo, 100 años. Estamos charlando con Ligia Almitrán, Eduardo Rivero y Sergio Clefi, que hace un rato nos contaba contexto, nos contaba entorno de Rubén Castillo, uno de los tantos, focos en los que se nutría, su amistad con Carlos Maggi y todo lo que pasaba en aquella casa de Carlos Maggi en la calle Araucana. A partir de aquella historia, creo que conviene, Sergio, que des tus pinceladas a propósito de lo que fue el Club del Libro. Sí, lo primero es empezar por el final. 5.000 ejemplares impresos todos los meses durante 6 años, en donde se recorrió toda la literatura universal, incluido concursos de cuentos que se llamaron Cuentos para Oír, porque Rubén Castillo leía cuentos al aire
y se hacía un concurso, y esos mejores, algo parecido a lo que has hecho tú, Emiliano. Los mejores cuentos se editaron en dos volúmenes, cuentos 1 y 2. Pero todo nace ¿de dónde? De la anécdota, de lo familiar increíblemente extraño. La dictadura no me cayó bien a mí como familia, digamos, por decirlo de una forma muy delicada. Varios negocios de mi padre cayeron. Mi padre se le ocurrió hacerse socio de Armando Dota, Haroldo Dota, digo, y el otro socio era Mauricio Rosenkopf. Entonces, muy amigos. Con lo cual, evidentemente, mi padre estaba rodeado entre uno, número 2 o 3 del Partido Comunista y un Tupamaro. Mi padre es raptado de un ómnibus en el año 75. Lo interesante es que yo iba en ese ómnibus con mi hermana, con lo cual vimos salir a mi padre, que lo encapuchaban, lo tiraban en un camello, como le decíamos en aquella época, esas camionetas, y se lo llevaban. Esperamos a que llegara el ómnibus a mi casa, corrimos hasta casa y avisamos a mi madre que se habían llevado a mi padre. Maggi lo buscó por todos lados, no apareció varios días después, un poquito, no igual como lo habíamos entregado, pero vivo. La cuestión es que quedó sin trabajo. Entonces el pibe, con Rubén, yo no sé cómo nació esa parte, pero sí sé que los cuentos que empezó a leer Rubén en la radio, que decían traducciones del alemán, como tú dijiste, objeto agua, objeto fuego, distintas cosas con un gran humor, una gran filosofía, empezaron a llamar la atención. Armaron una estructura espectacular de publicidad, y yo estoy convencido que fue por gusto. Sí, porque no se sabía ese misterioso Jorge, que Jorge. todo el mundo buscaba y que escribía esos textos maravillosos, terminó siendo, bueno, era Maggi, ¿no? Pero terminó siendo el puntal, el disparador del Club del Libro, ¿no? Exacto. Es decir, pero lo interesante es que el lío que armaron, porque salió una señora diciendo, sí, este fue alumno mío. Otra señora explicaba que se había enamorado de Jorge. Es porque decir, se demoró mucho en saber que había sido Maggi, no fue una cosa inmediata. No, fue previsto, fue totalmente planificado. Decir, cuando se supo que había sido Maggi, pasó un tiempo. Sí. No fue una cosa inmediata. No, para nada. Y bueno, el tema es que todo esto que Rubén Castillo se prestó, que armaron, se notaba que los dos eran dramaturgos, pero armaron una obra de teatro, es decir, con cartas que venían y que salían. Llegaron a llevar a un amigo de Marco, el hijo de Maggi, que era estudiante de agronomía, a la radio, al final decir que él era Jorge, pero todo mentira, ¿no? En donde lo entrevistaban, el pobre muchacho fue libretado para poder decir lo que tenía que decir. Pero me lo acuerdo hasta ahora la cara de él, espectacular. Pero todo eso era para darle trabajo a mi padre, porque mi padre quedó siendo el editor del Club del Libro y el gran distribuidor. Nosotros distribuíamos, yo en bicicleta por todo Carrasco y Punta Gorda, y mi padre en auto por todo en Montevideo, casa por casa, un libro de alta literatura, de un formato chico, económico, con las carátulas hechas por Marco, que le llamaban Acoleto, porque era como se le decía a mi primo cuando era chiquito. Marco Maggi, Acoleto. Marco Acoleto. La hermana de Maggi, Chichita, que tú la conociste, Emiliano, distribuía libros en Ciudad Vieja, también distribuía. Es decir, la familia entera se transformó en esta distribución. Pero lo interesante era que la base era Radio Sarandí. La gente se afiliaba al Club del Libro. Eso le daba como una membresía gratis, porque no era membresía, en donde se te llegaba a tu casa todos los meses un libro diferente. Y durante el mes, Rubén iba explicando el libro. Sí, acá tengo varios oyentes que recuerdan con orgullo su condición. Qué bueno, fui socio del Club del Libro de Castillo, tengo algunos ejemplares, compartí otros con amigos, dice mensaje. Era literatura universal, ojo que eso es un dato importante, no era literatura nacional, porque o se podían editar todos los autores nacionales y si no se podía alguno, entonces no se editaba. Por lo tanto, se decidió que la literatura del Club del Libro
fueran de autores universales. Pero los concursos de cuentos para oír, que fue una iniciativa magnífica, se leían, yo no sé si recuerdan, al aire todos los días un cuento, y lo leía el Cuca Esclavo, ¿no? En vivo. Y al final del mes era el ganador del mes, y luego de esos 12 ganadores se elegía el ganador del año, con viajes extraordinarios. Por ejemplo, un viaje a Europa, que en aquel momento era un premio, bueno, yo creo que lo sigue siendo hasta hoy, pero era un premio realmente importante, ¿no? Hubo uno que fue a París, yo qué sé, era algo destacable en la época, y hubo obras muy, muy buenas, ¿verdad? Yo lo que quería destacar, porque me tocó a mí sí en primera persona vivir, es ser el que llevaba literatura de alto nivel a los lugares más increíbles, a las casas más humildes. Sí, yo recuerdo haber llegado a una casa y la persona decirme, ¡pa! ¡Qué bueno mazapán! ¿Mazapán? Mazapán, es un postrecito, ¿no? Digo, ¿no será Montpassant? Sí, ese. Pero el tipo se había leído Montpassant y le había encantado, no se acordaba cómo se llamaba. Otra casa que yo recuerdo, llegué y me dice, bueno, el mes que viene ya no recibo más. Digo, ¿pero por qué? Le pregunté. No, porque llené la estantería. Es decir, había llenado estantería, tenía una sola estantería y ya le alcanzaba. Bueno, lo convencí que podía poner los libros de costado y siguió comprando. Pero lo que quiero decir es que a personas que jamás se le había ocurrido que iban a leer a Rulfo, a Faulkner, a Virginia Woolf, a Dostoyevsky, les llegaba todo eso. Recuerdo que uno de los últimos libros, casi cuando faltaban 3 meses, fue el libro de José Pedro Díaz, que fue El fuego de San Telmo, que se lanzó, porque en realidad quienes armaban los libros era Amanda Berenguer y María Inés Silva Vila, que eran las que estaban detrás eligiendo, porque tenían que hacer cuentos cortos. Después decidieron que cada 4 meses el libro iba a ser más gordo. Entonces pudimos meter a Balzac y pudimos meter a otros. Pero digo, fue un engranaje impresionante, y el origen fue el amor y la solidaridad hacia su primo. Y Castillo se metió en el medio de toda esta obra de teatro magnífica que distribuyó cultura como nunca se dio. Dice impresionante. Desde la audiencia Mario de Las Piedras: heredé esta colección de mi tío, y nos manda la foto de su estante con una cantidad de ejemplares del Club del Libro. Agrega: una joya que atesoro. Ya cerrando este primer enfoque hoy en el especial de En Perspectiva por Rubén Castillo, 100 años, escuchamos a su hija, Rosario Castillo. No es tarea fácil disociar a Rubén Castillo de mi padre. Un padre que le supo dar a mi vida pinceladas geniales, como aquella vez, aquel sábado, mientras preparaba los guiones de Discodromo Televisión, y me dijo: mañana vas a comentar discos. Y yo, que tenía 14 años, le contesté: pero no sé. Y él me dijo, con la calma y el humor que lo caracterizaba: ya vas a aprender. Y así era él. Creaba el escenario como buen hombre de teatro para que decenas de músicos de mi edad, y yo también, tuviéramos la oportunidad de hacer nuestro espectáculo. Y ahí comenzó todo lo que soy hoy. La pasión por la música de todos los géneros, la capacidad de adaptarme a nuevos desafíos siempre, y fundamentalmente el sentir que tengo muchos hermanos a los que ese hombre, mi padre, también dio un lugar para hacer lo que ellos entendían que estaba bien. Eran tiempos muy revulsivos y también revolucionarios. Los Beatles, mayo del 68, la bossa nova, el rock, la primavera de Praga, y él, con una mirada de avanzada siempre, supo plantar semillas también, porque Discodromo fue y será por siempre un gran semillero
donde cantaron por primera vez desde Alfredo Zitarrosa, Totem Conrada, Mercedes Sosa, que estaba prohibida en Buenos Aires, y no me darían los días, las horas, los años, los meses para mencionarlos a todos. Lo único que me nace en estos momentos, en estos días, es agradecer a la vida haber tenido un padre como Rubén Castillo, y siento que he sido muy afortunada. Gracias a todos ustedes por este recuerdo, para mí invalorable. Rubén Castillo, 100 años, su huella en la radio y la televisión. Ese era el tema de este primer enfoque en el especial de hoy, En Perspectiva, en el que hemos contado con Ligia Almitrán, Eduardo Rivero, Sergio Cleffi en vivo, más los testimonios grabados que ustedes escucharon, por ejemplo de Oscar Pesano, de Vera Sierra, de la propia Rosario recién. Gracias a todos por la participación, gracias por las experiencias, sensaciones y recuerdos que han volcado. Ligia, un abrazo. Un abrazo, Emiliano. Gracias a todos ustedes por haber compartido este encuentro tan entrañable. Gracias a la audiencia. Hasta pronto. Sergio, también a ti. Muchas gracias. El reconocimiento. A cada uno. Mira todo lo que descubrimos. La verdad, ¿sí? Para mí fue volver a mi más tierna infancia. Eduardo. Muchísimas gracias. Allí con Castillo aprendí que quería hacer esto, y no es poca cosa, además de todo lo que aprendí de música, de desprejuicio, pero fue la fuente inicial de todo. Este especial, Rubén Castillo, 100 años, hace una pausa ahora, viene la tertulia, con un poco de atraso, pero llega a la tertulia de los viernes. Y después de las 11 de la mañana, la segunda parte. Vamos a charlar con la profesora Cecilia Pérez Mondino, que fue la última pareja de Rubén, para conocer cómo era el ser humano en el día a día y ver otras actividades que desarrolló más allá de la radio y la televisión, por ejemplo, el periodismo escrito, los libros y, sobre todo, su otra gran pasión, el teatro.